Operacionalización de variables. Como mencionó mi compañera en el título, tenemos dos variables, la independiente y la dependiente. La independencia sería las políticas del presidente Castillo, la cual fue definida conceptualmente como la política pública como la económica son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones, el primero bajo modelos económicos y el segundo acorde a problemas públicos. Se dividió en dos dimensiones, las cuales la primera sería incertidumbre y la segunda gestión pública económica, política económica. Como indicadores tendríamos cuatro. Justamente en incertidumbre tendríamos el efecto de las crisis políticas, fluctuaciones en las inversiones, y a la segunda, políticas de subsidios, efectos de sueldo mínimo y política con las industrias. Como escala, se ha tomado la primera como continua en porcentajes y la segunda como continua en nuevos soles, la moneda nacional. Como índices tenemos la tasa de crecimiento de inversión privada y el segundo que sería indicador del PBI. Como variable dependiente tenemos la evaluación de la moneda peruana. La evaluación es traducida como la desaparición o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras. Tendríamos dos indicadores que serían la inflación y la política monetaria. La primera sería, el primer indicador de la inflación sería fluctuación de la inflación y segundo indicador perteneciente a política monetaria sería tipo de cambio y medidas antiinflacionarias. También tendríamos dos escalas. La de fluctuación de la inflación tendríamos en porcentaje continua y en tipo de cambio tendríamos continua sol dólar por el tipo de cambio. Como indicadores tendríamos tasa de inflación e indicador tipo de cambio. Siguiente, por favor.
Debí estar mucho tiempo debajo de la máquina de bronceado. ¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntaré a Calamar, pero él siempre es tan servicial. Él sabrá qué hacer. Hola, Calamar. ¿Qué pasa ahora, Bob Esponja? ¡Un fantasma! Lo siento haber sido tan malo contigo mientras estabas vivo. ¡Por favor, no te me aparezcas! No soy un fantasma, Calamardo. Usé la cabina de bronceado de Patricio y permanecí demasiado tiempo en ella. Eso está precioso. El sol te decoloró. Parece que no estarás en la fiesta. Decolorado por el sol. Ahora nunca entraré a la fiesta. Oye, no seas pesimista. Esta noche tú irás a esa fiesta. Una transformación. Abre bien. ¿Qué te parece? ¡Me veo! ¡Fabuloso! ¡Hora de ir a la fiesta! ¡Oh, qué lindo bebé! Eso sí dio en el clavo. Creo que tendrás que ir a la fiesta sin mí, Patricio. No hay forma de que me ponga marrón dorado a tiempo. Pero ese no es el motivo para que no vayas hoy. Patricio, ¿por qué? Trabajando. Me siento pegajoso. Oh, ¿qué has hecho? Hecho un instante. Gracias, Patricio. Estoy pegado. Fiesta de verano de fondo de bikini. Buen trabajo, señora. Únase a la fiesta. ¿Bueno, qué es esto? El bebé tendrá que esperar afuera. Pero aquí no perfecto matiz, niño tropical. Sí, pero... Oh, Tyler, tú no pudiste. No se preocupe, señora. Él puede esperar aquí junto a nosotros necesarios. Sin lágrimas encontraremos el año próximo. ¿Se queda? Oh, vaya, vaya, vaya. Parece que ustedes no siguieron mi consejo. Buen trabajo, señores. Adelante. Muy bien, barranderos. Es hora de sacar las pantallas bronceadoras. Palito dorado, marrón bronceado. ¡Oh, no! Endurecedor de caramelo. Tengo que salir de aquí. Patricio, Patricio. ¿Qué? ¿Podrías darme una ayudadita? Claro que sí, amigo. Oye, nada despacio. La pista es toda tuya. ¡No, Patricio! ¡Qué brillante! Ay, no, aparta la vista. Quiero que me entregues ese gran delfín mágico, por favor. Necesitas 1000 puntos para eso. Bueno, avisa lo que tengo guardado en mi pequeña lonchera de la primera. Estos son de hace 15 años. Y ya
campus. I just finished my bachelor's degree in 3 years, and I'm now studying business administration and organizational leadership for my master's. And where were you studying that? UMass Dartmouth. What brings you to Providence? I was having a night out with my boyfriend, and so I'm not too familiar with the area because I am in Massachusetts all the time. And I have a perfect driving record for as far as I know, except for this. So So you had a night out with your boyfriend, right? ¿Qué funcionó? And I'm turning 60 in a few weeks, and my super sweet 60th has to be turned. I'm sexy, I'm cute, and I love the spotlight. Dad, this is my time to shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. In the sky. First theme, Hawaiian bride. We had coconuts, maybe that obese man who sang Somewhere Over the Rainbow, we could get him to come sing. He's dead. I'm so sorry. My sweet 60 has to be ferocious. Trust it? Yes. The Lion King. Can we get a lion? A real lion? A real lion. I'm looking at that. I'll take care of that. That's fancy. Helium. Yes. Taylor Swift. Hi. Yes. Kardashian. Chloe. See, I remember because if it looks like him, it's Kim. If it looks kind of like him, it's Courtney. If it looks nothing like him, it's Chloe. Oh, that's a Venn diagram. And I remember because I thought to myself, Ben, is he going to stop talking about this diagram? Let's do it. Well, we decided to use our breakfast time to expand our respective knowledge bases. Let me try. Atom of hydrogen, atom of maroon 5, nitron. ¿Qué tendrá de... Ahora, ¿quién puede explicarme el método de Newton y cómo se emplea? Fui a una tienda para adultos para salvar mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer por ti, querida? Estos videos de construcciones son un fraude. ¿Algún secreto del lugar donde trabajas? Trabajaba en las pizzas de pepperoni, siempre te dicen que no hay... ¿Qué sucede? Ah, bien, Benny, has venido a intercambiar regalos. Te complacerá saber que estoy preparado para todo lo que me puedas ofrecer. Me alegro, Ten. Ahora noto que tengo cierto problema digestivo. Así que si tengo que excusarme abruptamente, no te alarmes. ¿Ah? Una servilleta. Dale la vuelta. Así, larga y próspera vida. Leonard Nimoy. Sí, vino al restaurante. Siento que esté tan sucia, es que se limpió con ella. Que poseo el ADN del señor Spock. Pues sí, supongo, pero te va a hacer más
necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor Spock. Oye, yo solo te daré las servilletas. Ahora vuelvo. Ven, ábrelo. Vale, para unas clases de conducir en Buenos Y verás, no dejar que la moto se te caiga encima antes de arrancar es la primera lección. Vale, creo que te gustará mi regalo. A ver. ...101 experimentos científicos guays para niños. Bueno, como ahora te va la ciencia. Sheldon, ¿pero qué has hecho? Ya lo sé. No es suficiente, ¿verdad? Vale. Mira, Sheldon me está abrazando. My character's name is Groot, and Only can say 3 it words. only says, I am Groot. I am Again Groot. and again and That's again and all you again say. and again throughout the whole movie. You have to do it differently, emotionally do it. Yeah. So if you're happy, go, I'm Groot. Yeah, exactly. It was very challenging because of that. But here's the cool thing. I heard you have to do this in different languages for when the movie goes worldwide. First time I ever did a movie in multiple languages. Yeah. I want to see if I'll test you. And just see if you remember how to do it in the languages. Ready? French. Je suis Groot. Spanish. Soy Groot. See how your voice went deeper than that one? I know. Yeah, because you were like, the first one you were like, je suis Groot. Exactly. And then You're right. So It's true. It's not fair. It's not fair. Mandarin. Mandarin. That's the tricky one. Well, they don't say Spain, Mandarin. Oh, she galuta. ¡Bob Esponja! ¿Qué haces aquí atrás? ¿Esperas que los clientes coman esto? Y ahora, gracias a ti, todo el mundo se va. No puedes hacer cangreburgers con tinta y papel. John Paul Sullivan. Is it George by the way we're going? We have a present, I hope. It's executive, Bob. First, Mary is well played, Frank. Everybody, just please watch the hair. Watch the hair! Michael Peña los engañó a todos con su acento latino. Para triunfar en Hollywood, el actor tuvo que convertirse en algo que no era. Crecer en Estados Unidos como hijo de migrantes no fue nada fácil. Michael Peña alcanzó la fama gracias a su propio esfuerzo, porque al haber nacido en Estados Unidos con padres mexicanos, Las tiendas en Japón comienzan a dar su bolsa sorpresa. Hey, you riding that bike out there? Where'd you get it? Stolen from my house. You stole it from my house 2 weeks ago. Call the police right now, bro. Call the police right now. You want to get it back? You want me to call the police? Which one? Well, who'd you take $10 for? Call the police. Let's move out of here so we don't bother the store. Call the police. Pick and choose. You're damn right I'm taking it. You gotta watch out for your friends, man. You're gonna get you in trouble. Sorry, dude. Can I take down your number then? I don't want to cause you not to get to work. My bike is stolen. Are you about to say second time it's stolen? I know it's been like you built it. Have witnesses have to see your number. So I'm willing to take down your number about so you can get to work, but I need my bike back. I need my bike back. So I don't
I'll take it right now if you really gonna use it for work. Jacqueline lo adivina. A Homelander se acaba el video. Ok, vamos a darle con este personaje icónico de Divorce. Un personaje tiene superpoderes. Sí, efectivamente. Pero un personaje salió en Dragon Ball Z, ¿no? Un personaje es un superhéroe de Marvel. O lo contrario, un personaje que sale en una serie japonesa. Pues no como tal. Un personaje es una chica. No, tampoco. Un personaje utiliza ropa. Pues tu personaje está relacionado con el youtuber de hijos. No, para nada. Tu personaje está relacionado con números. Podría ser porque su agrupación se llama Seven, ¿sabes? O sea, los 7. Bueno, ¿crees que puedas aumentarlo un poquito? Un par de números. ¿Crees que sea posible? Par de números, compañera. Aumentarlo. Ok. Bueno, para empezar tenemos el índice de inflación tasa de cambio dólar-sol. Esa es la segunda parte de nuestro trabajo una vez establecida la relación anterior entre los datos lineales entre el tiempo y la inversión privada, justamente para establecer. Empezamos haciendo dos pruebas. La primera prueba sería la relación de la inflación con respecto al tiempo y la segunda prueba sería la relación de la inflación con respecto al tipo de cambio. En la relación inflación-tiempo, como primera parte de este segundo análisis, se procede a obtener datos estadísticos en base a los reportes de inflación emitidos trimestralmente por el Banco Central de Reserva del Perú, la BCR, del cuarto trimestre del año 2020, considerada esa fecha por ser parte de la gran crisis política que vivió el Perú en el noviembre del 2020, hasta el segundo trimestre del presente año, a razón de ser el último informe emitido por la BCR respecto a ese tema este año, y por representar el periodo de gestión del presidente Pedro Castillo hasta relativamente la actualidad. Acá un cuadro mostrando los datos de los diferentes trimestres, desde el diciembre del 2020 hasta junio del 2022, contando 7 periodos y una inflación que se ve en constante aumento, 2.14, 2.4, 2.45, todo a nivel de porcentaje. Son datos obtenidos del Banco Central de Reserva y como también les había señalado, la inflación se encuentra bajo puntos porcentuales. Para el subsiguiente análisis se realizó mediante un modelo de regresión lineal y para validar lo obtenido se procedió a utilizar coeficiente de determinación y la prueba T-de-Student para cotejar la relación estadística entre la inflación y el tiempo. Bajo el método de la regresión lineal y la herramienta Excel se elaboró esta tabla de la evolución de la inflación. Se considera el tiempo por periodos y como variable X al variable tiempo y la inflación como variable Y. Como muestra este cuadro, tenemos que la ecuación resultante es Y es igual a 1.02x más 0.4686 y dando un coeficiente de determinación del 0.93 equivalente al 93%, denotando un gran ajuste lineal de los datos, de hecho un ajuste considerado hasta perfecto. Para la realización de la prueba T-Student se necesitó hallar primero los datos de la ya estimada mediante la ecuación ya mostrada anteriormente, ya expuesta. Entonces, hallando con la ecuación, tendríamos que ya estimada sería esta relación de datos, que sería 1.4886, 2.5086, 3.5286, 4.5486 y los siguientes. Se procede a hallar la suma de cuadrados debido al error y la desviación estándar de estimación. Se hace la fórmula para la suma de cuadrados. La suma termina siendo igual a 2.1930, 8572. En base a eso se puede hallar recién el error estándar de estimación, que sería la raíz de la suma de cuadrados debido al error, entre la muestra o la cantidad de elementos en la muestra menos 2.
¿Por qué hemos utilizado desde septiembre 20, aparte de la crisis política? Justamente porque por ser trimestral y por ser los datos obtenidos, vale la pena mencionar que era necesario tener datos que proporcionaran una validez estadística a lo que estamos realizando. Por eso hemos considerado hacerlo más de 5 datos, más de 6 datos, desde una fecha que consideramos importante en la historia del país. A pesar de que nuestro trabajo va enfoque a la gestión del presidente Pedro Castillo. Bueno, una vez hallado el error estándar de estimación, consecuentemente se procede a hallar la desviación estándar de la pendiente B1 o B sub 1. Desviación estándar, ahí se presenta la fórmula, se sacan los datos necesarios y quedaría que el error estándar de estimación, el error estándar de la estimada de B sub 1, de la estimada de la pendiente, sería igual a 0.12515949, el cual es necesario para la realización de la prueba T. La prueba T necesita de la B sub 1 sobre la desviación estándar de la B sub 1. La B sub 1 sería 1.02, que está en la fórmula, que es justamente la pendiente, sobre la desviación estándar estimada de la pendiente, que sería 0.1251, y nos daría un resultado equivalente a 8.1496, asumiendo una significancia del 95% y 5 grados de libertad por los 7 elementos menos los 2, quedarían 5 para la tabla T, con valor hallado de 2.571, se compararon los resultados. Como 8.146 es mayor a 2.571, se procedió a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que sí existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo y la inflación en aquel periodo en el que estamos estudiando. Además, también se observa el comportamiento al alza de la inflación, deduciendo su aumento conforme pasa el tiempo en la gestión del presidente Pedro Castillo. Una vez establecida la relación entre la inflación y el tiempo y cómo su comportamiento va en crecimiento de manera creciente, procedemos a realizar la relación inflación tipo de cambio dólar-sol. Procedemos a hallar justamente, elegimos el tipo de cambio sol y dólar norteamericano porque de hecho el dólar norteamericano es la divisa más importante de la actualidad, es prácticamente la moneda mundial, con el objetivo de encontrar una relación que permita cuantificar la devaluación monetaria. Tomando como referencia un segundo modelo de regresión simple, usando datos, inflación y el tipo de cambio medio mensual obtenidos en la BCR, tomando en cuenta el periodo trimestral antes referido bajo las mismas razones. Ahí les presento el cuadro, el primer cuadro de este punto, que presenta tanto los periodos como la inflación y el tipo de cambio que se presentó en cada uno de esos momentos. Bueno, la inflación se presenta bajo puntos porcentuales y el tipo de cambio es de $1, equivale a 3.69 soles en diciembre del 2020. Vale señalar. Para el subsiguiente análisis se realizó mediante un modelo de regresión lineal y para validar lo obtenido se procedió a utilizar coeficiente de determinación y correlación, la prueba de Student en análisis residual para cotejar la relación estadística entre la inflación y el tiempo, por utilizarlos como base de la realización de un intervalo de predicción. Mediante la herramienta Excel se elaboró esta tabla de índice de inflación tipo de cambio. Como se puede observar, resultó en la ecuación Y es igual a 0.0173x más 3.7571, dando un coeficiente de correlación del 0.0453 o del 5%, denotando a simple vista el prácticamente nulo ajuste lineal entre los datos y de hecho la concavidad que presenta E por medio, que está entre los puntos 2 al 6 en el lado del X, que representarían la inflación. Sin embargo, se analizará el periodo que abarca la recta con pendiente positiva hasta el punto máximo por separado de la que contiene pendiente negativa por un mayor análisis de los datos de la relación encontrada. Bajo el mismo método de regresión lineal y la herramienta Excel se elaboraron las siguientes tablas de la relación
inflación, tipo de cambio, del periodo de diciembre del 2020 a septiembre del 2021. Se consideró la inflación como variable X y el tipo de cambio como variable Y. Tomamos 4 de los datos, de diciembre del 2020 a septiembre del 2021, y resulta en esta línea. Como se puede apreciar, justamente el coeficiente de determinación es mucho más ajustado que el que se usó, que el que se mostró cuando los datos estaban juntos. De hecho, dando un coeficiente de determinación de alrededor del 75%, un buen ajuste lineal de los datos, a pesar de existir también una pequeña curva o concavidad de por medio. Para observar mejor esta curva que existe todavía en los datos, se presentará una tabla con regresión cuadrática. Y la primera sorpresa que podríamos hallar es que de hecho cuando se realizó esta prueba con la recta estimada cuadrática, con la curva estimada, se encontró que había un coeficiente de determinación del 90%, lo cual indica un muy excelente ajuste de los datos, lo cual significa que se comportaba como una recta cuadrática y no como una recta lineal. Entonces, una vez considerado la recta cuadrática, se procede al segundo periodo, de septiembre de 2021 a junio del 2022. Se observa también que justamente hay un ajuste de datos mucho mejor que en el primer cuadro que se mostró de todos los datos juntos, de diciembre del 2020 a junio del 2022. Se presenta la ecuación y es igual a menos 0.1132x más 4.6109 y dando un coeficiente de determinación de alrededor del 62%. Un regular ajuste lineal de tipo medio, y al igual que el anterior, esta presenta una convertibilidad de por medio. Más, para observar mejor esta curva, también se va a presentar una tabla con regresión cuadrática. Como se observa, igual que en la anterior, que tuvo de 90%, encontró que el coeficiente de determinación es del 82%, lo cual es también un muy buen coeficiente de determinación y determina la cuadradicidad el buen ajuste que tiene la recta estimada cuadrática. Justamente. De hecho, lo presenta hasta el punto 4.95, 3.75. Desde esos datos se puede presentar. ¿Por qué tomamos ese punto? Porque justamente representa el punto más alto en lo que datos hemos revisado, hemos analizado. Bueno, observando los dos cuadros, el segundo tiene la particularidad de ser paradójico con el primero y también contradictorio con respecto a lo que se mencionó en las bases teóricas. Por el efecto de disminuir el tipo de cambio, o sea, encarecer el sol, a pesar de aumentar la inflación monetaria de una manera aparentemente irracional. Pero teniendo en cuenta que el último dato, el 8.09,3.74, que es justamente el que está al final, se observa un ligero aumento. Y de hecho, uniendo los dos datos, junto a sus curvas y junto a lo que representan en un análisis cúbico, se puede observar la aparición de una fluctuación de los datos. Se puede observar la aparición de justamente una curva y cómo va creciendo, después llega un pico, comienza a disminuir y después vuelve a subir. Este fenómeno, justamente, que estamos observando ahora, que es contradictorio justamente por las razones que antes había mencionado, no se puede explicar por la fluctuación del valor del dólar norteamericano debido a su robustez actual en el mercado de divisas. De hecho, que mucha gente lo utiliza y de hecho el gobierno norteamericano se mantiene bastante estable por sus medidas económicas, quizás un poco nocivas para su población, pero positivas económicamente en su población, sino por las mismas políticas del Banco Central de Reserva, que reflejan su muy efectivo sistema de flotación sucia. Esto es bastante interesante porque ahí en ese cuadro podremos observar la intervención del Banco Central de Reserva, la intervención del BCR para mantener la estabilidad de la moneda, para mantener el sol. Por lo que no estaríamos exactamente hablando de una fluctuación, sino más bien de un ciclo. Viéndolo de esta escala un poquito más amplia, porque estamos tomando trimestres, incluso es posible ver una de las acciones de este sistema con la deformación de la recta,
justamente en el punto más alto en lo que sería en septiembre del 2021. De hecho, para demostrar que también este análisis cúbico se ajusta muy bien, tiene un coeficiente de determinación alrededor del 86.2%. Justamente, como les mencionaba, una de las acciones, junto con la deformación de la recta, con la compra de dólares para mantener estable el sol bajo límites deseados en septiembre del 2021. Asumiendo este precepto, no es posible utilizar progresión simple ni sus índices de significancia por este indicador. Sin embargo, conforme aumenta la inflación, por ahora se espera que el sol se abarate ante el dólar acorde al último gráfico de regresión cúbica y lo anteriormente mencionado, justamente porque el último dato está llegando a la alza. Está abaratándose el sol y al parecer como es un ciclo, justamente lo que se basa es mantener el valor de la moneda bajo límites deseados. Esos límites deseados los establece el banco para poder favorecer económicamente al país y justamente de alguna manera es posible ver esto en el comportamiento de los datos en los gráficos que hemos realizado. Bueno, acorde a este análisis cúbico, se presentará una estimación con la ecuación de regresión cúbica del último cuadro para un posible futuro de una inflación del 9%, calculando, porque el último ha sido del 8.09. Tendríamos que ya es igual a 0.0337 x cubo menos 0.5661 x cuadrado más 2.8756x menos 0.3065. Quedaría y es igual a 4.2871. Eso significa que se espera que cuando la inflación alcance los 9 puntos porcentuales, la relación entre el sol y el dólar sea alrededor de $1 por alrededor de 4 soles con 30 céntimos, concluyendo que sí es posible cuantificar como puntos porcentuales de inflación la evaluación monetaria, pero no bajo las herramientas que estamos utilizando. Y también teniendo en cuenta que el banco puede intervenir en cualquier momento, justamente como parte de ese sistema. Por último, comenzamos a realizar la relación de causa-efecto de las variables políticas del presidente Pedro Castillo de evaluación de la moneda peruana mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Se seleccionó el coeficiente de Spearman como método de prueba para esclarecer el grado de asociación entre las variables X y Y valoradas y estudiadas en los anteriores puntos, representadas cuantitativamente por los porcentajes de inflación e inversión, aceptando la intervención externa de alguna entidad de razón de mostrar una visión más real de la auténtica situación en el Perú, enfatizando en la etapa de la gestión del presidente Pedro Castillo, iniciada en julio del año 2021. Sin embargo, debido a la situación de la data proporcionada por el Banco Central de Reserva, se tomarán en cuenta los datos contados desde el último trimestre del año 2020. Se establecieron los 7 elementos representativos de cada periodo de la misma manera anteriormente atendida, bajo un nivel de significancia del 0.05 para fines de este estudio. Ahí se presentan los datos junto a los rangos, junto a los rangos en los flancos. Se establecieron los rangos de las variables y se comenzaron a procesar mediante el estadístico de prueba Rode-Spearman, denotada por la ecuación 6, la sumatoria de los rangos al cuadrado sobre n por n cuadrado menos 1, todo eso negativo más 1. Se hacen las respectivas ecuaciones y se halla que el ROE es de 0.2142857. El ROE hallado identifica una correlación media-baja entre las variables X y Y, que es nuestro título, con relación negativa. Es decir, el crecimiento de una variable ocasiona el decrecimiento del otro. Se procede a hallar el valor P bajo una significancia 0.05 unilateral y n igual a 7 en la tabla de valores críticos de Rode-Spearman, comparando los resultados, hallándose que menos 0.2142857 no es menor a 0.714, que se halló en la tabla de valores críticos, procediendo a aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que no existe una correlación estadísticamente significativa en la prueba unilateral izquierda entre la inflación y el tipo de cambio en aquel periodo. Esto en el lado de resultados y en lo que refiere a análisis de datos. Por último, conclusiones. Para poder intentar establecer una conexión entre las políticas del presidente Pedro Castillo y la evaluación de la moneda, fue necesario definir las dos variables, tomando las conexiones como ambas como punto de partida, señalando crisis económicas anteriores como ejemplo para la evaluación de la moneda y los conceptos de gestión política económica para la segunda variable.
Estas variables, gracias al exhaustivo análisis, como fue citado en el anterior punto, permitieron desglosarse en indicadores cuantificadores que permitieron establecer una correlación de causalidad entre la gestión y evaluación, uniendo conceptos como la inversión privada y PBI, y como también lo serían tipo de cambio mediante un plan de análisis de regresión simple, resultaban en la linealidad del tiempo, usando periodos trimestrales, debido a la falta de data mensual dada por la BCR con respecto a la inflación en valores porcentuales y la inversión privada mediante el porcentaje respecto al PBI. La tendencia de estos primeros indicadores indican el alza de la inflación, así como la disminución de la inversión privada futura. Como segundo procedimiento se tuvo que relacionar mediante relación simple también la inflación con el tipo de cambio, dólar-sol, para establecer la inflación como indicador de la evaluación monetaria. Sin embargo, grosso modo, los datos evidenciaban durante los 4 primeros periodos un crecimiento sostenido de la inflación en relación directa al abaratamiento del sol frente al dólar norteamericano. Pero tomando el último dato de crecimiento de la inflación hasta el lado correspondiente a marzo de 2022, se presentó un contradictorio y aparentemente ilógico comportamiento al aumento de la inflación. En la tasa de cambio del sol se encarecía para finalmente el segundo trimestre de 2020 mostrar un ligero abatimiento. Estos datos, junto al estudio, evidenciaron el celebrado sistema manejado por la BCR de flotación social, bajo la cual se mantenía el valor del sol frente al dólar bajo límites deseados para la política del país, lo cual significaba que no era una fluctuación de dinero, sino un ciclo cuyo punto de formación fue en septiembre del 2021. A pesar de la evidente intervención de la BCR, que justamente falseaba nuestros datos, aún así quisimos tomarlos con el fin de mostrarnos más a la realidad que teníamos actualmente, que es el periodo del presidente Pedro Castillo. Se aceptó la relación entre el tipo de cambio y el tipo de cambio como devaluación monetaria. El último paso para este análisis fue validar la hipótesis de la existencia de una relación entre la gestión de Pedro Castillo y la evaluación monetaria. Para ello se utilizó la prueba de correlación de rangos Spearman entre la inflación y la inversión privada como representantes de las variables de investigación, anulando inverosímilmente la hipótesis alternativa. Se halló que las variables no tenían una relación negativa estadísticamente significativa, denotando una relación despreciable entre la gestión de Castillo y la evaluación monetaria. El resultado obtenido, aunque sorpresivo, no significa que sea absoluto, ya que requiere de datos y herramientas más precisas y de otra clase. Por ejemplo, también de acuerdo a nuestra investigación, habían variables que se acercaban mucho más a nuestro objetivo, pero sin embargo no teníamos los datos puntuales, como es el indicador de estrés financiero, que no podemos obtener. Y a la vez, justamente, necesitamos datos más precisos que hubieran sido los mensuales de inflación, que hubieran sido mucho más útiles en el caso de este estudio. Sin embargo, es innegable, de acuerdo a nuestro trabajo anteriormente realizado, que la gestión actual sobre la evaluación, la afección que tiene la gestión actual sobre la evaluación, acorde a este análisis, a pesar de las críticas y demás problemas sociales acarreados en la actualidad. Igual, como mencionaba, y repitiendo el mismo asunto, es, no podríamos aceptar completamente porque nosotros hemos realizado un ejercicio de acuerdo a las herramientas que teníamos disponibles, porque serían necesarias para establecer una correlación mucho mejor y mucho más precisa, datos que nos podría proporcionar el dato, pero nosotros no pudimos obtenerlos a través de su base de datos. Pero básicamente algunos de los descubrimientos más interesantes ha sido la de fluctuación sucia o la de la poca linealidad, al parecer que mi compañero señaló y expuso del tiempo con la inversión privada y su crecimiento o decrecimiento. Muchas gracias. Aquí la bibliografía.